Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Les saludo, espero que estén muy bien. Hoy día la clase la vamos a hacer de forma asincrónica. Bueno, como se han dado cuenta, vamos a ir en esta primera parte viendo las dimensiones de la sexualidad. Y en ese sentido, estamos claros que la semana pasada hablamos de vínculos y hablábamos de que habíamos dividido las dimensiones de forma didáctica en vínculos, en reproducción, género y además la parte del erotismo. Hoy día vamos a hablar del erotismo, pero principalmente de la conformación inicial, de cómo el erotismo se va asentando en nuestro desarrollo humano, considerando la definición de la sexualidad en este caso, que es la de la OMS, que dice que es algo inherente al humano y que está presente durante toda la vida. Entonces, hoy día vamos a hacer justamente eso, vamos a bajar en relación a cómo ven el erotismo y cómo se va desarrollando desde que somos pequeñitos. Importante, bueno, vamos hoy día a hablar de la fase del erotismo desde la conformación del placer. Para esta visión es súper importante considerar quién un poco la expone o quién, el autor principal de esto es justamente Freud. Em, Sé que Freud no tiene muy buena fama y que de verdad tampoco es una persona a quien yo respete mucho por su forma de hacer su investigación y, en fin, muchas cosas más. Pero bueno, después de Freud no han existido muchos más em, autores que puedan profundizar en el tema. Entonces, vamos a quedarnos con esta visión. Efectivamente, en el tiempo han habido algunas correcciones pequeñas en relación a su visión, pero vamos a ir viendo de a poquitito cómo, em, cómo Freud nos dice que se va desarrollando la sexualidad desde bebés. Entonces vamos a partir hablando de la fase oral, que es la primera etapa que se encuentra en el primer año de vida aproximado. Después vamos a partir de la fase segunda, que es la fase anal, que vendría a estar como de un año a 3 años aproximadamente. La fase genital, que parte de los 3 a los 5 años. Después él habla de una fase de latencia, que es una cuarta fase que parte desde los 6 en adelante aproximadamente. Y finalmente hace mención a la fase fálica, que es la parte que sigue ya desde la adolescencia en adelante. Ok, vamos a iniciar con la fase oral. La fase oral ocurre desde el nacimiento hasta aproximadamente el primer año de vida. Eh, lo- Acá vamos a hacer énfasis en el placer. Estamos hablando de la conformación del erotismo, entonces el erotismo tiene su base en el placer. En esta primera etapa, a los niños y a las niñas y niñas les produce placer el ser alimentados. Por lo tanto, su fuente de placer es su boca. Es por eso que ustedes se podrán dar cuenta y sabrán que los niños o los niños en esta etapa de su vida tienden a llevarse toda su boca, manipulan todo para poder explorarlo con el sentido principalmente del gusto y em, entonces como que acá es como la primera área donde donde los bebés y las niñas pueden satisfacer su sensación de placer. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, hace mucho sentido como en esta parte, pensar que tenemos a bebés que a veces uno dice que como que no se están alimentando, sino que, por ejemplo, un bebé llora y la mamá lo acerca a su pecho, y la verdad es que la sensación no es satisfacer solamente el hambre, sino que también le genera sensación de confort. ¿Cuáles son las sugerencias en esta etapa? Se sugiere que cuando los bebés están en esta etapa, para empezar enviando señales coherentes con el placer, se puede amamantar en espacios que sean espacios de seguridad, espacios de confort. Una de las primeras contradicciones que habla Freud en relación al placer ocurre cuando un bebé es alimentado,
se habla principalmente de amamantar, pero el acto de alimentar, más que amamantar, debe ser un acto confortable. Entonces, cuando los bebés, por ejemplo, son amamantados por cuidadoras, cuidadores que están a lo mejor estresados o están cansados, se percibe una sensación paradojal, porque estoy en una situación que me genera placer, pero mi cuidador me genera como temor. Entonces ya empiezo a recibir señales contrarias de lo que significa el placer. Entonces ya empieza, según Freud, esta, esta dualidad en que en realidad el placer, lo que me genera placer, no es, no es tan eh, derecho, no es un derecho para mí sentirlo. Entonces, por ejemplo, también pasa que con esto de los, no sé, la humanidad que anda tan rápido, nuestros bebés están siendo amamantados también muy rápido, entonces también son espacios más bien cortitos de amamantar, son espacios que están dentro de unas rutinas que están súper apuradas, entonces todo eso hace que eh, nuestros niños empiecen a recibir las principales señales en relación a su conformación de placer, por lo tanto, el erotismo propiamente tal, eh, como de forma paradojal y no muy coherente. Entonces, esta es la primera etapa de la de fase oral y nos pasa mucho que los niños empiezan a llevarse toda la boca. ¿Qué debería pasar? Deberíamos permitir que exista una exploración oral, que nuestros niños puedan explorar objetos que puedan ser explorados por su boca, entonces procurar que los objetos sí sean, estén limpios, no quitárselos bruscamente, dejar juguetes a su alrededor que ellos estén libres de manipularlos como de forma autónoma, si se puede decir autónoma, digamos. Eso sería lo ideal, evitando las prohibiciones en esa área para ir generando un placer que de verdad sea coherente y sin culpas y sin tantas restricciones, sobre todo en la primera parte. Entonces aquí hablamos la estimulación oral. Bueno, como les decía, comprende la boca, no solamente la capacidad de morder, chupar, sino que tiene que ver con toda el área. Otra de las formas de estimular es como ayudar a nuestros bebés también con los gestos, con los sonidos que puedan generar a través de sus estímulos orales. Y por supuesto, como les decía, permitir que se lleven los objetos a la boca de forma libre. Así que por eso hay que elegir objetos que sean seguros. Así que, bueno, y bueno, desde pequeñitos se espera que ya estemos entregando información verídica. No empieza a pasar que muchas veces cuando vemos bebés funcionamos muy desde los eufemismos, es decir, decimos nombres que no corresponden a sus partes del cuerpo, especialmente sus genitales. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, algunos nombres como el pilín, o no sé, el pipí, en fin. Entonces, eso no debe pasar. De pequeñitos nuestros niños tienen que recibir la información verídica de sus partes del cuerpo. Ya, como les decía, aproximadamente pasado el primer año, cuando hablamos del primer año como extendido, 1 año 6 meses aproximadamente, hasta los 3 años, la principal fuente de placer se focaliza en la región anal, ¿ya? Y esta se adquiere cuando el niño empieza a sentir control de su cuerpo y de los músculos que permiten controlar la expulsión de heces. Entonces, el hacer caquita, así literalmente, es una de las fuentes que genera, que la fuente donde los niños sí em, sienten mayor placer. Em, Cabe señalar que este es un proceso donde nuestros niños empiezan a sentir o empiezan algunos de nuestros bebés a controlar el control de, de sus genitales. Sin embargo, sabemos que es una situación que no es como muy em,
ex- exacta, digamos, y como tiene el componente humano, lo hace dinámico y podemos decir que cada niña adquiere este control que puede partir del año y medio aproximadamente hasta 6 años. O sea, de verdad que es un proceso muy largo el control de esfínter, pero sí el, el poder controlar y poder hacer caca independiente si es en una pelela o es un su pañal, es la principal fuente que empieza a generar placer en nuestros niños. Entonces, primero en esta etapa, nuestros niños empiezan a explorar más sus genitales y entonces aquí es importante que sí o sí se empiecen a nombrar sus genitales y las partes de su cuerpo, por ejemplo, pene, vulva, ano, con los nombres correctos, ayudándolos también a distinguir sus partes. Bueno, ahí están las partes del cuerpo que se debieran los niños ya manejar ya a esta edad. Cuando usen pelela, la idea es que logres dejarla en lugares específicos y no pasearla por toda la casa, identificando espacios como de intimidad, que nuestros niños de pequeñito vayan asociando estos momentos de placer a espacios seguros e íntimos y que no todas las personas tengan la posibilidad de llegar a estos espacios y manejar esto. Entonces, por ejemplo, em, cuando sería muy ideal que en los niños que van al jardín, por ejemplo, pudiesen tener solamente una cuidadora que se vaya a encargar de su cambio de muda. O por ejemplo, em, perdón, ay, perdón, ahora sí, me adelanté. Em, y que vayamos integrando inmediatamente a nuestros niños la sensación y la información de que ya empiezan a haber espacios privados. ¿Qué sucede la mayoría del tiempo? Eh, que nosotros no mandamos la información de que es un espacio privado y finalmente cualquiera puede tener acceso a mudar a un bebé, a verlo hacer caquita sin distensión y después llega un momento donde empezamos a decirnos a los niños que hay partes íntimas, que no debe tocarlas nadie y se empiezan a generar informaciones contradictorias. Eh, es muy importante que vayamos de a poquitito asociando el concepto de lo privado a nuestros niños y también, por ejemplo, entendiendo que si em, en esta etapa nuestros niños, por ejemplo, pueden empezar a explorar su cuerpo, de repente se van a sentir que algunos incluso empiezan a manipular sus heces, otros no, solamente la mayoría de veces los niños, por ejemplo, manipulan su pene. La información que se debe enviar acá es una información natural, que nuestros niños pueden, así como tocan su nariz, también pueden tocar su pene cuando se están mudando y no hacer lo que se hace habitualmente, que es como golpearle la manito así como para que se lo saque, sino decirle, bueno, te estás tocando tu pene, está rico, pero te tengo que mudar, vamos a seguir mudándote, pero evitar cualquier connotación negativa en relación a explorar su cuerpo, entendiendo y mandando el mensaje de que su cuerpo es íntimo, es de ellos y ellos tienen la posibilidad de explorarlo de forma muy libre. Em, bueno, y por último, como les comentaba, ir acá desde ya, desde que son muy bebés, asociando a personas seguras. Pongamos atención, sobre todo si ustedes van a trabajar en, en espacios o en lugares como en colegios o jardines,
procuren que las niñas puedan identificar a alguna persona de seguridad que se va a encargar de algunos aspectos que tienen que ver con que no son, que son más privados, ¿ok? Ya más grandes pasamos a la etapa fálica. De los 3 a los 5 años aparece esta etapa. En esta etapa el placer se traslada y se encuentra ya más relacionado a los genitales y se comienza a sentir y a experimentar placer al reconocer su propio cuerpo. En esta etapa es común que nuestros niños, niñas y niñas comiencen a explorarse. Entonces, por ejemplo, nos va a pasar acá y nos empieza a pasar que a veces llegan muchas familias, sobre todo mamás, muy angustiadas porque nuestros niños están explorando, están muy curiosos con el área. Y acá hay que poner mucha atención. Es una etapa, primero hay que naturalizarla. No vamos a decir normal, sino vamos a decir, es una etapa natural en la que nuestros niños comienzan con esta exploración y su atención se empieza a centrar en los genitales. Em, Empieza a pasar que muchos niños empiezan a veces a hablar de los genitales y ya van a hablar de los genitales según cómo se los vayan nombrando. Pueden hablar del pipí, del pilín, de la chochita, o pueden hablar del pene, la vulva, como, los testículos. Em, Hay mucha curiosidad en mirarlos, en tocarlos, en explorarlos de diversos modos. Y también, eh, también están atentos a ver los genitales del otro, o sea, por ejemplo, sobre todo del sexo opuesto. Van a ver que puede pasar que encontremos a niños mirándose o jugando a descubrir su cuerpo. En este momento es súper importante que le demos seriedad a esta situación. Nuestros niños no es un chiste, es parte del proceso de desarrollo de nuestros niños. Entonces, no da lo mismo la reacción que tengamos como cuidadores en relación, y como cuidadores también me refiero a tanto, puede ser no solamente padres ni madres, sino todo lo que tenemos en relación con nuestras niñas. Es súper importante que no nos burlemos, que respetemos sus espacios y que les evitemos sentir vergüenza. En en esta etapa es súper importante em, también respetar los momentos que nuestros niños no sientan la culpa por querer explorar su cuerpo, porque es su cuerpo, que no tengan la culpa de poder nombrar todas las partes de su cuerpo, pero que podamos orientarles a que eso sí se puede hacer, pero que como vamos a trabajar o vamos a dejar esos momentos de exploración, donde yo los voy a acompañar, les voy a decir cómo se llama lo que está pasando, pero lo voy a dejar para espacios más de privacidad. Otra cosa que empieza a pasar a esta edad es que empiezan las preguntas relacionadas con la sexualidad. Y esto es súper importante porque empiezan las curiosidades, sobre todo cuando empiezan a ver, por ejemplo, mujeres embarazadas o empiezan a ver personas en el sexo opuesto con genitales diferentes. Hacer preguntas, por ejemplo, de dónde vienen los bebés. Esta etapa es muy importante y lo van a ver en el libro de Debra Hafner, que empiezan las primeras preguntas. Y la respuesta más coherente sería devolver la pregunta con ¿qué crees tú? ¿Por qué me preguntas eso? De modo de definir exactamente qué quiere saber nuestra niñez y no caer en estos errores como de dar más información de pronto de la que nuestra niña necesita. Bueno, ahora en esta etapa además, estamos en la etapa fálica, nuestros niños tenemos que poner, aquí vamos a mencionar algunos aspectos que después vamos a desarrollar más adelante que tienen que ver con la prevención. En este aspecto, nuestros niños tienen que tener una, tenemos que tener claridad absoluta de que la exploración en los genitales es una exploración más bien ingenua, ¿ok? Entonces podemos encontrar a niños y a niñas, por ejemplo, viendo sus genitales, incluso tocando sus genitales de forma ingenua, pero lo que no podemos encontrar es niñas, por ejemplo, reproduciendo actos sexuales, porque
en teoría, de 3 a 5 años no debiesen tener esa información. Y si tienen esa información o si se ve, y si uno ve ese tipo de juegos, tenemos que ir a observar qué está pasando. Otra alerta en esta etapa es que cuando nuestros niños exploran sus genitales, los manipulan o los miran, siempre no debe existir en este juego de exploración la, el contar con un objeto para explorar. Por ejemplo, que se introduzcan cosas en su ano, en su vagina, porque tampoco está la información para eso. Cuando empezamos a ver ese tipo de características en esos juegos sexuales iniciales, hay que estar atentos. ¿Ya? Hay un juego que es natural, que es el juego de la exploración, que es el que tenemos que ir respetando y que tenemos que ir orientando, dándole espacios de intimidad, diciendo que está bien que se descubra, pero tiene que hacerlo solito, y ese tipo de señales. Pero si vemos que en ese juego aparecen algunos antecedentes que no debieron estar a la edad, por ejemplo, introducir objetos o reproducir actos sexuales como tal, o conductas sexualizadas de adultos, ahí debemos estar atentos, así que algo está pasando a nuestros niños, ¿ok? Este tema lo vamos a desarrollar más adelante, pero también tenemos que saberlo. Después viene la etapa de latencia. Aquí este fue un gran error de Freud. En esta etapa, Freud decía que había un cese de las manifestaciones sexuales en nuestros niños y que dormía por un tiempo hasta aparecer nuevamente después la etapa genital. Pero no es así. Eso pasa cuando solamente las personas que son los grandes autores de alguna teoría solamente ven las cosas desde sus lentes. Entonces, Freud hacía mucho énfasis a las pulsaciones internas que movían nuestros actos, pero había olvidado que hay aspectos más bien cognitivos, emocionales, sociales, que también van determinando nuestro actuar. En este caso, Freud no considero que de 7, por ejemplo, en adelante, o quizás de 6, 7 en adelante, en nuestros niños se empiezan a desarrollar habilidades superiores en términos de habilidad ejecutiva a nivel de corteza. Entonces, empieza a pasar que comienza la etapa del pudor, la vergüenza. ¿Ah? Entonces, nuestros niños no es que paren su búsqueda de placer, sino que lo que hacen es entender que es en un lugar privado y que no está tan legitimado compartir estas conductas. Entonces, por lo contrario que decía Freud, más que no considerar esta etapa o hacerla como invisible, hay que estar muy atento a lo que está pasando, porque nuestros niños en esta etapa están descubriendo. Y una de las importantes señales que hay que mandar a los papás o a nosotros como cuidadores es que si el niño a esta edad no ha hecho alguna pregunta de sexualidad, es porque ya descubrió todas las respuestas. Y el tema es que las respuestas las están obteniendo de medios de información que no son tan, em, no tienen una visión tan noble, sino al contrario, transmiten mucha culpa y mucha suciedad con el acto. Entonces, es muy importante estar atento, estar preguntando, estar anticipándose, no esperar que nuestros niños pregunten, menos a esta edad porque están muertos de vergüenza, y hacer que este tema sea tocado con naturalidad. Entonces, bueno, comienzan a aparecer las preguntas de moderación social, el asco y, bueno, en esta etapa nuestros niños empiezan a formar sus identidades, a fortalecer el sentido de pertenencia, se empiezan a identificar más con un género, tanto con que puede ser el mismo género o el género opuesto. Y, y en este momento empiezan como a generarse la, lo- como la adherencia, digamos, a los patrones sociales. Una cosa importante sería, eh, o un gran éxito sería cuando sus niños entendieran que ellos pueden elegir juegos, por ejemplo, o sus elecciones no tengan distinción por género. Sería un gran logro.
Como sugerencia, en esta etapa, como les decía, se desarrollan las estructuras mentales más complejas que permiten a nuestros niños que tengan razonamientos más lógicos. Entonces, es importante que para nuestros niños en esta etapa todo tiene que ver todo se va desarrollando desde lo racional, empiezan a darle mucho más énfasis a lo que está, a la información técnica, racional que puedan tener. Y es por eso que deberíamos también nosotros apelar a esa área que se está desarrollando y mostrarle también más evidencia desde la misma área. Puede ser compartiendo libros, también que sea de su edad, digamos, que den la información que ellos necesitan saber para que se mantenga como para que tengan la posibilidad de acceder a la información y la fuente de información sean las personas o idealmente quienes cuidan principalmente a nuestros niños. Hablar abiertamente de sexualidad, buscar respuestas, permitir que se generen preguntas desde la familia para que no sea un tema que los niños aprendan a no hablarlo, que es una de las cosas que nos está pasando y que, como les decía anteriormente, son unos factores de riesgo muy, muy importantes porque empiezan a buscar solos. Y una de las primeras palabras que empiezan a buscar justamente es sexo o gay, que son palabras que sabemos que las búsquedas, no sé, o cuando uno las googlea, en lo que aparece no es información científica. Así que hay que poner mucho, mucho ojo en esta etapa. Por último, vamos a hablar de la etapa genital. Y aquí ya estamos llegando como a los prepúber y a la adolescencia. Esta quinta etapa es como aproximadamente de los 10 años en adelante y ya empezamos a ver cambios en el cuerpo. Empieza a haber crecimiento del vello, maduración de genitales, empiezan a ocurrir cambios psicológicos, nuestros niños empiezan de hecho hay estudios ahora de los 9 años donde nuestros niños buscan como eh, con la conquista de la autonomía y sentirse más parte de grupo de compañeros. Ya no es tan importante la visión de los padres, de los cuidadores, sino de quienes les rodean. Em, y por supuesto, eh, también empiezan a aparecer algunas características sexuales secundarias, como sabemos son, no sé, su espalda, las caderas, empiezan a marcarse los senos, los pezones, y ese tipo de características, el tono de la voz, y empiezan a aparecer, por ejemplo, las primeras poluciones nocturnas y la menarquia. En este momento, una de las sugerencias es que nuestros niños vengan preparados a vivir esta etapa, que no les sorprendan los cambios que van a empezar a observar. Por eso desde antes es muy importante estar atento a que ellos vayan entendiendo que su cuerpo va a cambiar y que no está mal, y que van a pasar algunos hitos importantes que ellos tienen que conocer, por ejemplo, las poluciones nocturnas de los niños, la menarquia de las niñas, empezar desde antes a legitimar ese tema para que no se empiece ya a vivir con vergüenza y por supuesto, empezar como a validar a nuestros niños y en sus elecciones, tanto de sus elecciones como personales y de identidad, como de sus elecciones de grupos sociales, eh, ese tipo de cosas, digamos. Y eh, en esta etapa empieza a, bueno, aparecer estas conductas de riesgo. Es una etapa muy delicada. La sexualidad cada vez como que el inicio de la sexualidad se hace cada vez más pequeño en nuestras niñas. La información es tremendamente feroz. La hipersexualización en la niñez es tremenda porque tenemos una cantidad de información muy compleja que está llegando a nuestras niñas. Así que por eso creo que es muy importante acompañar a nuestros niños de forma en el proceso. De hecho, no lo creo, está comprobado y está validado a nivel científico también, que los niños, y como hablábamos en la clase de los mitos, que tienen mayor información, de hecho, retrasan y tienen relaciones más consentidas, saben un poco también que pueden decidir y que tienen la posibilidad de determinar si quieren o no quieren tomar una decisión.
Entonces, chiquillos, bueno, esta vendría siendo la última etapa, uno de los riesgos de esta etapa, que también lo vamos a conversar un poco más adelante en otra clase. Actualmente es un riesgo de este siglo, digamos, es son las redes sociales, es la información a nivel de como más los riesgos de las redes sociales, principalmente a los que están expuestos a nuestras niñas. Tienen acceso a tecnología de forma muy fácil y se pueden informar de forma no muy adecuada. Entonces, empezamos primero a entender una información que es una información súper mezquina de lo que es la sexualidad. Y lo otro es que nos arriesgamos, por ejemplo, a contactarnos con diferentes personas ah, y empezamos a vivir, por ejemplo, lo que es el grooming o el ciberacoso. Y son temas que ya en esta altura se tienen que hablar mucho porque están la mayoría de nuestras niñas expuestos a que ser víctima de este tipo de problemas. Bueno, terminamos hoy día solamente vimos como el erotismo en sus inicios. Hablamos el erotismo se empieza a hablar desde el placer, entonces es muy importante que ustedes vayan teniendo dentro de sus conocimientos que el placer inicia desde las edades muy tempranas, pero la próxima semana vamos a hablar del erotismo como tal en adultos, así que les dejo la tarea de ver la película de Sesión para que la podamos conversar la próxima semana y analizarla y verla ya desde un punto de vista un poco más adultos. Y la próxima semana vamos a la segunda parte de nuestro curso. Vamos a hablar del libro y su tarea, de los pañales a la primera cita. Vamos a hablar de los capítulos que les están tocando. Vamos a empezar a resolver algunas dudas y para ya a finales, o sea, perdón, a mediados de octubre puedan exponer su tarea sin complicaciones. Les deseo unas muy lindas fiestas, que la pasen muy bien, descansen mucho, disfruten muchísimo y estamos en contacto.